matemática de quinto año. Estaremos ahora trabajando con parábolas, que es uno de los objetivos de las cónicas. Objetivo muy importante porque se ve también a nivel universitario. Estaremos tocando entonces las parábolas, ¿no? No la vamos a graficar, solamente vamos a buscar elementos. Fíjense el ejercicio, ¿no? Me piden hallar vértice, foco, directriz y eje de la parábola. Vértice, foco, directriz y eje de la parábola. Esos son los elementos más importantes que tiene la parábola, ¿no? Existen 4 tipos de parábolas, ¿no? Estos 4 tipos corresponden a cuando la parábola tiene su centro o su vértice fuera del origen, ¿no? También existen las parábolas cuando su vértice está en el origen. Eso no lo estamos tocando ahora, sino estamos tocando la parte más importante, que es cuando el vértice de la parábola está fuera del origen. La parábola se puede presentar de 2 maneras, ¿no? En forma general, esta es una ecuación general de la parábola cuando está desordenado. La parábola se presenta simplemente como una ecuación polinómica, y una que es en forma canónica, ¿no? Que es cuando ya la parábola tiene su forma general, ¿no? O su forma específica para indicar a qué eje X o Y es paralelo el eje de la parábola. Esta parábola que nos han dado acá, con la cual vamos a trabajar, es una ecuación, está en forma general, pues. Se llama ecuación general de la parábola. Para poder calcular de ella el vértice, foco, directriz y eje, yo tengo que transformarla primero a una ecuación canónica. Para ello debemos realizar el siguiente procedimiento. Fíjense acá lo que hicimos, ¿no? Notarán que en la ecuación general vemos que la parábola es cuadrada en X, ¿no? La parábola siempre va a ser cuadrática hacia uno de los ejes y lineal hacia el otro, ¿no? En este caso vemos hacia qué eje va a ser cuadrática. Hacia el eje, va a ser cuadrática con el eje X. Significa entonces que comenzamos agrupando las variables correspondientes a X en este caso, porque la X es la variable que tiene el exponente cuadrado, ¿no? Entonces, comenzamos uniendo las variables correspondientes a la variable cuadrática, en este caso la variable X, ¿no? Y dejamos los demás términos, el término lineal, que es la variable Y el término independiente, fuera del paréntesis. ¿Qué hacemos ahora, no? Dentro del paréntesis, con la variable cuadrática X, procedemos a completar cuadrados. ¿Por qué? Porque vemos que la variable X es cuadrada. Significa que debe tener 3 términos y solamente tiene 2. Nos faltaría hallar el término independiente. Entonces, para lograr eso, debemos aplicar un procedimiento que se llama completación de cuadrados. Eso se va a ver también mucho a nivel universitario. Y para completar cuadrado es obligante que la variable cuadrada debe tener coeficiente 1. 1 y positivo. Notarán que aquí la variable cuadrada, que es X, no tiene coeficiente 1, el coeficiente es 4. ¿Qué hacemos en este caso? Procedemos a hacer las conversiones correspondientes para que eso suceda. Comenzamos primero, notarán que entre los 2 términos hay factor común numérico, que es el que me interesa extraer. También podría extraerlo literario, pero no, esa parte no me interesa. Me interesa es lograr que la variable cuadrada quede con coeficiente 1. ¿Qué hacemos? Extraemos factor común numérico. El factor común numérico es el máximo común divisor entre los términos que están dentro del paréntesis. Bueno, el máximo común divisor entre 4 es 4. Es el que se extrae como factor común. ¿Verdad? Fíjense que aquí estoy completando cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como el 4 es el elemento numérico que he extraído como factor común, dentro del paréntesis me va a quedar la X cuadrado
menos x. ¿Por qué me queda de esa manera? Porque yo sé que 4 por x cuadrado me da 4x cuadrado y 4 por una x, 4x. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Procedo a completar el cuadrado buscando el tercer término, es decir, el término independiente. Para ello, ese término independiente siempre va a ser positivo. De cualquier forma siempre va a ser positivo. Le colocamos el signo. Ahora, ¿cómo obtengo ese tercer término para completar el cuadrado? Muy sencillo, fíjense. Para hallar el tercer término lo que hacemos es trabajar con el coeficiente del segundo término. El coeficiente del segundo término es, en este caso, que no se ve, es 1. Pero no siempre va a ser 1. En este caso es 1. Ese segundo término siempre lo van ustedes a dividir entre 2. Si es divisible exactamente lo dividimos. Si no es divisible lo dejamos en forma de fracción. Lo dejamos de esa manera, en forma de fracción. En este caso, cuando yo divida 1 entre 2, 1 porque el coeficiente numérico del segundo término es 1. Ese es el que se va a dividir entre 2 siempre, siempre entre 2, para hallar el tercer término para completar el cuadrado. Bueno, me va a quedar un medio y resulta que 1 entre 2 no es divisible. ¿Qué hacemos? Lo dejamos igual, un medio como tercer término y siempre lo vamos a elevar al cuadrado. Siempre lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces coloco entre paréntesis, un medio elevado al cuadrado. Cierro corchete, puedo colocar también paréntesis, colocar corchete para diferenciarlo del paréntesis y los demás términos quedan igual. El más 5y menos 24 es igual a 0. Muy bien. Resuelvo la potencia, un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces fíjense que ya tengo el cuadrado completado. Ya tengo el cuadrado completado, ¿no? Fíjense, ya tiene los tres términos, que es lo que me interesa. ¿Por qué debemos hacer eso? Para lograr transformar ese trinomio cuadrado en una potencia. Debo transformarlo en una potencia. La potencia es cuadrada porque estamos trabajando con un trinomio cuadrado. Perfecto. Al hallar el tercer término de esta forma, lo hemos transformado en un trinomio cuadrado perfecto. Y un trinomio cuadrado perfecto siempre se transforma en una potencia cuadrada. Donde el primer término siempre va a ser la variable con la cual estemos trabajando y como exponente se le coloca la mitad del exponente mayor. Y la mitad de 2 es 1. Como signo colocamos el signo del segundo término siempre. Cuando vamos a hacer esto, ¿no? Colocamos siempre el signo del segundo término. Y como segundo término del binomio se coloca es el tercer término hallado cuando completamos el cuadrado. Es decir, un medio, lo que nos dé, eso es lo que vamos a colocar como segundo término. Y lo elevamos al cuadrado. Fíjense lo que ha pasado acá, ¿no? Bueno, acá específicamente que me faltó hablarles de esto, ¿no? ¿De dónde salió este menos un medio? Eso salió de la completación de cuadrado que acabo de hacer. Cuando ustedes eleven al cuadrado el tercer término hallado, me da un cuarto. Ese término tienen que restárselo a la expresión porque matemáticamente ese término no existía allí o no existe, pues, en el ejercicio original. Matemáticamente, ¿cómo hacemos? Se lo quitamos a la expresión. Se lo quitamos a la expresión siempre restándoselo, porque el tercer término siempre va a ser positivo. Se lo restamos. Ustedes preguntarán, ¿y por qué da 1 si es un cuarto? Pues muy sencillo, porque resulta que toda la expresión que está dentro del paréntesis está multiplicada por 4. Y cuando yo multiplique 4 por un cuarto, ¿verdad? Eso me va a dar 4 entre 4 y 4 entre 4 es igual a 1. Quiere decir que 4 por un cuarto me da 1. Por eso estoy restando aquí 1. Me quedaría 1 positivo, ¿no? 4 por un cuarto, 1 positivo. Por eso le resto 1. La única manera de restárselo es con signo contrario, ¿no? Por eso ven el menos 1 acá, ¿no? Muy bien, menos 5y menos 24 es igual a 0. Transformo el trinomio cuadrado en un cuadrado perfecto. Aquí está, ya se los había indicado. Agrupo los términos independientes, menos 1 menos 24 da menos 25, más 5y. Fíjense que ya la ecuación general está
se está pareciendo ya a la ecuación canónica de una parábola. En la ecuación canónica de una parábola, la expresión cuadrática debe quedar en el primer miembro y los demás términos deben quedar en el segundo miembro. ¿Qué hago entonces en este caso? Traslado o transpongo los demás términos al otro miembro, el menos 25 y el 5y, cada uno de ellos con signo cambiado, ¿no? Más 5y pasa negativo, se coloca de primero porque es el que tiene la variable y el término independiente pasa positivo. Muy bien, fíjense que ya la ecuación tiene la forma, ya se está pareciendo a la forma canónica. Me falta hacer algunas transformaciones. Para ello, primero voy a trabajar con lo que tengo en el segundo miembro, ¿no? Fíjense. Aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos acá, es igual. En esta expresión lo que hago es extraer factor común para que la variable y me quede sola. Para hacer eso, al igual como hicimos en el trinomio que estaba completando, o que quería completar, verificamos cuál es el máximo común divisor entre 5 y 25. El máximo común divisor entre 5 y 25 es 5. Es el que extraigo con factor común. Y como la variable debe quedarme positiva dentro del paréntesis, lo saco con todo y signo negativo, porque estaba negativo, fíjate. Saco el factor común con todo y signo y dentro del paréntesis me queda la y sola, me queda con signo positivo. ¿Por qué con signo positivo? Porque menos por más da menos. Esa es la razón. Y como segundo término colocamos el 5. ¿Por qué el 5? Porque 5 por 5, 25. Menos por menos da más. Y me sale entonces el término 25 allí. Entonces fíjense cómo ya he logrado que la variable y esté sola y positiva en el segundo miembro. Ahora, ¿qué hago? La variable cuadrada no puede tener coeficiente numérico en la parte de afuera. Debe estar solamente la variable cuadrada. Ese 4 lo paso dividiendo al otro miembro. Aquí está. Se lo coloco al menos 5 como denominador. Eso no es divisible. Tampoco se puede dividir. Tampoco se puede simplificar. Lo dejamos así, pues. Entonces, fíjense el tipo de ecuación canónica que tenemos. Esta ecuación canónica que ustedes ven acá, si lo verifican en la teoría, se van a dar cuenta de que representa a una parábola que es cuadrática en X y su eje es paralelo al eje Y. ¿Verdad? El eje de la parábola va a ser paralelo al eje Y. Y por ser negativo, la variable lineal, significa que esta parábola se abre hacia abajo. Cuando es positiva se abre hacia arriba y cuando es negativa se abre hacia abajo. Me estoy refiriendo a la variable lineal. La variable lineal es la que, en este caso, es la Y, la que no se le ve ningún exponente. No es que no lo tenga, sino que el exponente es 1. Se le llama variable lineal. Cuando es positiva es porque la parábola se abre hacia arriba. Y cuando es negativa es porque se abre hacia abajo. Quiere decir que esta parábola se abre hacia abajo. Muy bien, vamos entonces a calcular el vértice. El vértice, según las formas que tienen en cada una de las ecuaciones canónicas, en la parte teórica, el vértice siempre corresponde a un punto cuyas componentes son h, k. Donde h, acá la tenemos, corresponde a la variable x y k corresponde a la variable y. Al ubicarlos en el vértice se van a ubicar con signo contrario a como esté en el binomio. Como aquí está negativo, significa que h es positivo. Igual sucede con k. Acá está negativa, aquí se coloca positivo. Este es el vértice de la parábola. 1/2,5. El foco cuando la parábola es cuadrática en X y lineal en Y,
Significa entonces que el foco va a ser igual a un punto cuyas componentes son h, k menos a. Ya tenemos el valor de h y el valor de k. El valor de a también lo tenemos. ¿De dónde lo tenemos? De acá, ¿no? El lado recto de la parábola corresponde a una constante llamada menos 4a. ¿Por qué negativo? Porque está negativo. Ese valor de menos 4a está aquí, ubicada. En la parte teórica se puede ver en las fórmulas canónicas dónde está ubicado ese valor en la ecuación canónica, ¿no? Quiere decir que menos 4a es igual a menos 5 cuartos. Ahí lo tengo. Despejo a, pues. Al despejar a, este menos 4 pasa dividiendo y me queda menos 5 sobre menos 4 por 4. Multiplicamos eso. Al multiplicar de una vez dividimos los signos. Menos por menos da más 5 sobre 4 por 4, 16. A es igual a 5, 16avo. Eso no es divisible. Ya tengo el valor de a. Sustituyo. H que vale 1/2, ya sabemos que h vale 1/2. Coma, k que vale 5, menos a, como a es positivo sería menos 5 sobre 16. Me queda el 1/2 y resolvemos 5 menos 5, 16avo. Resolviendo esa operación de entero menos fracción, eso me va a dar como resultado 75, 16avo. Eso no es divisible, ¿no? Eso no es divisible. Tampoco se puede simplificar. Entonces, ya tenemos que el foco es un punto ubicado o cuyos componentes son 1/2, 75, 16avo. El eje de la parábola. Bueno, el eje de la parábola va a estar ubicado sobre uno de los valores de x. ¿Por qué uno de los valores de x? Porque el eje de la parábola divide a la parábola en dos partes iguales. Y al estar, al ser cuadrática en x, significa que su eje va a pasar exactamente por un punto en el eje x. ¿Ese punto cuál es? Bueno, el correspondiente al eje x, que es h, pues. Sería x es igual al punto 1/2. Por ahí va a pasar el eje de la parábola. En este caso, la fórmula para calcular esa directriz, en este caso, cuando la parábola es cuadrática en x y lineal en y, la directriz va a ser igual a k más a. Esto es cuando la parábola se abría hacia abajo. Si se abriera hacia arriba, aquí fuera menos a. Pero como se abre hacia abajo, es k más a. K ya sabemos que vale 5 y ya vale más 5, vale 5 16avo. Resolvemos la operación, entero más fracción, y me da 85 16avo. Ya tenemos vértice, foco, eje de la parábola y directriz.